tenemos que, primero vamos a ver qué cosa es el volumen sistólico para lo que es el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, es la cantidad de sangre expulsada en cada contracción ventricular. Nos vamos a centrar en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Porque es, obviamente, el gasto cardíaco sistémico. Muy bien, entonces tenemos que es la diferencia del volumen telediastólico. Es el volumen al final de la diástole. De toda la diástole, ¿cuánto ingresó? 120. ¿Y cuánto es lo que eyectaste, no? Normalmente cuando... acá, por favor, póngale 70, ¿ya? Acá es 70. No, está bien, acá es 70 y acá queda 50. Entonces, tú eyectas 70 y cuando te miden, ¿no?, el volumen que queda dentro a través de los estudios de ecocardiografía, por ejemplo, ven cuánto tienes al final de la diástole y ellos cuentan ese volumen de 120. Y luego cuentan cuánto es el volumen que queda del sistólico después de la sístole y encuentran que es un promedio de 50 mililitros. Por ende, lo que tú has inyectado es la resta de lo que llegó con lo que quedó. Esos son los 70 mililitros. ¿Ya? Lo normal del volumen sistólico es el 70 mililitros. Muy bien, eso es con respecto a... Ahora, podemos de eso deducir otra cosa. Importante término para las insuficiencias cardíacas. La fracción de eyección. ¿Qué tanto de lo que yo llené, yo he eyectado a la aorta para que se vaya a toda la circulación y perfunda todos los órganos? Esa es la fracción de eyección, que va a ser lo que yo eyecté sobre todo lo que llené en el ventrículo. Es un porcentaje, ¿ya? Normalmente, y lo multiplicas por 100, ¿no? Normalmente va de 0,55 a 60, ¿no? Promedio en un adulto promedio, que equivale a 55%. Significa que cuando ya estudien insuficiencia cardíaca, los pacientes que tengan una fracción de eyección menor a esta van a ser pacientes que están entrando en una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, puesto que la cantidad de porcentaje que están inyectando de lo que llega al corazón es menor de lo que deberían inyectar, lo cual propicia un gasto cardíaco insuficiente y una mala perfusión de los órganos que se nutren pues, de esta circulación, de esta sangre, que circula a través de los vasos sanguíneos, ¿ya? Esta fracción de eyección es un indicador de contractibilidad. A mayor fracción de eyección refleja una mayor contractibilidad. Mientras más se estire la fibra y más se contraiga, significa que va a haber mayor fuerza de eyección. Y eso se da gracias al sistema nervioso simpático, por ejemplo, a través de un buen llenado también del ventrículo, ¿no?, o a la estimulación simpática de este ventrículo, ¿ya? Y la disminución de la fracción de eyección refleja una disminución de la contractibilidad. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se va a expulsar, ¿no?, por unidad de tiempo. En el caso de nosotros, hemos visto que depende del volumen expulsado, el volumen sistólico y el número de latidos. Ya dijimos que normalmente expulsamos 70 latidos por minuto, y eso equivale a un promedio de 4.900 o 5.000, como dice el Guyton de fisiología. Bueno, este es de Constanzo. Muy bien, determinantes del gasto. Ahora, vamos a ver sobre el gasto cardíaco, quiénes rigen sus fuerzas para que el gasto cardíaco sea alto o que el gasto cardíaco sea bajo. Vamos a ver a la precardia. ¿Qué cosa es la precardia? Este de acá. Vean, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, no voy a latir 70, sino 180 latidos por minuto, ¿no? Entonces, y que hemos dicho que el simpático puede elevarlo hasta 250 latidos por minuto, voy a mejorar el gasto, o voy a aumentar, perdón, el gasto cardíaco. Porque estoy latiendo más veces y eso tú multiplica, ¿no? Si antes era 70 por 70, multiplica 150 por 70 y te va a salir cuántos litros por minuto estás inyectando. Y el volumen latido es la cantidad de sangre, ¿no?, el volumen de sangre que vas a inyectar en cada latido. Ya hemos dicho que es de 70.
Pero si tú lo aumentas a 80, 90, entonces también estás aumentando el gasto cardíaco. Bien, y este volumen, la frecuencia cardíaca depende entonces del sistema nervioso simpático, de la adrenalina, ¿no? De la noradrenalina. Pero en este caso vamos a centrarnos en el volumen latido. Este volumen latido depende de la precarga por la contractibilidad del músculo ventricular sobre la resistencia. Es directamente proporcional el gasto cardíaco a la precarga y la contractibilidad. Significa que si tienes más precarga, mejoras el gasto cardíaco. Si disminuyes la precarga, o sea, la cantidad con la que se llena el ventrículo, disminuyes el gasto cardíaco. Si aumentas la contractibilidad, esa capacidad de contraerse de la fibra, mejoras el gasto cardíaco. ¿Ya? Este es el Robin de patología, dice grado de estiramiento de la fibra miocárdica ventricular al final de la diástole, la precarga, grado de estiramiento de la fibra. Y es inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica. Significa que si tú aumentas la resistencia vascular, ¿no?, en las arteriolas, porque dijimos que las arteriolas son los vasos musculares que generan esta resistencia principal, igual, o aumentas como sistema renina, angiotensina, aldosterona, o cual fuera el motivo, aumentas la resistencia vascular sistémica, es una fuerza que se opone al vaciamiento ventricular, ¿ya? Ahora, otra forma de aumentar la resistencia vascular sistémica, que se llama la poscarga, es aumentando la presión en la aorta. Recuerda que la aorta es la que le da la presión al ventrículo y el ventrículo tiene que vencer la presión de la aorta para recién inyectar la sangre, ¿no? Entonces, a mayor poscarga, mientras más resistencia, menos gasto cardíaco. Entonces, son inversamente proporcionales. La precarga para el ventrículo izquierdo es el volumen telediastólico, o sea, la cantidad de sangre con la que se llenó en la diástole ese ventrículo izquierdo, o la longitud de la fibra. Mientras más elongada la fibra, porque si tú le llenas más de sangre, se va a elongar más la fibra, ¿cierto? Si tú lo llenas con muy poquita sangre el ventrículo, la fibra también se va a estirar muy poquito. La precarga es la longitud del reposo desde la cual contrae el músculo, ¿ya? Vamos a ver. Y eso genera, pues, ese solapamiento de las fibras de actina y miosina para estirarse y luego contraerse. Mira, esta precarga puede estar determinada por varios aspectos. Uno de ellos es el retorno venoso, la sangre que retorna a la aurícula. Si tú aumentas el retorno venoso a la aurícula, vas a aumentar el gasto cardíaco, esa que llega a través de las venas pulmonares, ¿no?, y a través de la vena cava inferior y superior, van a aumentar el retorno venoso. Dice, la precarga, retorno venoso. Los capilares arteriales están a 40 milímetros de mercurio y los capilares pulmonares venosos están a 15. Cuando yo realizo que ellos se bajen su resistencia y llenen con mejor volumen tanto las venas pulmonares y la zona de las venas cavas, ¿ya? La bomba muscular esquelética, la contracción genera el retorno venoso. La contracción de las piernas, ¿no? Cuando tú estás parado inmóvil en una formación, como lo hacen los militares o las personas que están cuidando los palacios, ¿no?, están parados inmóviles. Entonces, la sangre venosa que regresa al corazón es impulsada desde las piernas y los muslos hacia la vena cava inferior, gracias a esa contracción que hacemos con las piernas. Pero cuando tú estás parado inmóvil, entonces esa contracción de la vena, porque la vena necesita esa bomba muscular que le apriete a la vena para que impulse la sangre contra la gravedad, se pierde y entonces disminuye el retorno venoso. Por eso es que las personas que están paradas inmóviles mucho tiempo sin caminar en posición de firmes disminuyen el retorno venoso debido a la falta de la bomba muscular esquelética sobre las venas, y eso produce de que el gasto cardíaco disminuye la perfusión cerebral y se desmaya. Muy bien. Otra cosa es que cuando tú inspiras, ¿no?, disminuyes la presión intratorácica. La inspiración disminuye la presión y mejora el retorno venoso, y eso puede mejorar el gasto cardíaco, ¿ya?
Muy bien, otra cosa es que la precarga puede mejorar con un mayor llenado del ventrículo, ¿no? Y este ventrículo, si se estira más, se va a llenar más. Y eso es la ley de Frank-Starling, que a mayor estiramiento de la fibra, mayor capacidad de llenado, mayor contractibilidad y mayor eyección, ¿ya? Lamentablemente, esto con el tiempo genera una miocardiopatía dilatada. El corazón se dilata, la fibra se estira demasiado y el corazón se dilata, ¿ya? Otra cosa que tienes es la contracción auricular. Si es que la aurícula se contrae con más fuerza, va a mejorar ese llenado ventricular. Dijimos que a veces se contrae tanto que puede generar un cuarto ruido cardíaco, pero en condiciones patológicas. Entonces, la precarga va a depender del volumen sistólico. Bueno, por tanto, el volumen sistólico y el gasto cardíaco dependen del volumen telediastólico. Lo que tú llenas en el ventrículo es lo que vas a eyectar por la aorta, ¿no? Entonces, si tú tienes un efecto inotrópico positivo, dice acá que eso es con respecto a gasto cardíaco o volumen sistólico. Y acá tienes volumen telediastólico ventricular. Entonces, miren, tienes un volumen telediastólico ventricular y un efecto inotrópico negativo, es decir, hay una disminución de la fuerza de contracción del ventrículo, ¿no? Entonces disminuye el gasto cardíaco. Pero si tú tienes una mejora de esa contracción, vas a tener un mayor gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora qué tiene que ver eso de la fuerza de contracción con la ley de Frank-Starling y el gasto cardíaco. Dice que la ley de Frank-Starling nos explica que hay una distensibilidad. Cuando hay una mayor longitud de la distensibilidad de la fibra, tú vas a aumentar pues ese grado o esa generación de esa fuerza, ¿ya? Los filamentos de tina y miosina son desplazados a un grado más óptimo de superposición. Mira, superposición, posición óptima. Ya, entonces, y tenemos que el gasto, fuerza de la contracción va aumentando. Claro, llega un punto en el que ya se estira tanto que ya no es efectivo ese estiramiento, ¿no? Pero si no llegamos al grado patológico, sino al grado de compensación, mientras más estires tu fibra, por eso dice de manera óptima, tú vas a generar un mayor volumen sistólico, ¿ya? Si es que tú sobrepasas ese límite óptimo, ya deja de ser funcional. ¿Qué es la ley del mecanismo de Frank-Starling? Acá tenemos. Entonces, el volumen de sangre que vamos a expulsar va a depender de la cantidad de sangre al final de la diástole. Si tú llenas la diástole con un volumen menor, pero si llenas la diástole con un volumen mayor, la fibra se va a estirar más, como una onda, ¿no? Mientras tú estiras más la onda, la piedra va a generar más fuerza y va a tener una distancia de envío de esa piedrita más lejos, ¿no? Acá también va a enviar a la sangre con más fuerza, con más fuerza de eyección y pues aumentas además el volumen de eyección que llega a ese ventrículo. Eso, dice, el volumen presente al final de la diástole depende a su vez del retorno venoso. Si tienes poco retorno venoso, entonces tienes una precarga baja. Y si tienes un mayor retorno venoso, tienes una mayor precarga, ¿ya? Entonces la precarga viene por las consecuencias que ya las causas que ya les expliqué previamente. Por ejemplo, cuando tienes un paciente que tiene una diarrea profusa y está perdiendo líquido por las heces, las venas, que son vasos de capacitancia, van a hacer vasoconstricción. Y esa vasoconstricción va a llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la aorta, perdón, a la pulmonar, y va a llegar hasta la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, aumentando el retorno venoso y tratando de aumentar tu gasto cardíaco, ¿no? Por dar un ejemplo. Muy bien, entonces mira, acá tienes, dice que ¿qué dice el Guyton? El Guyton dice que además del importante aumento de la longitud del músculo cardíaco, hay otro factor. Dice que cuando aumenta el retorno venoso, se distiende la pared de la aurícula porque estás aumentando la precarga, ¿no? Y eso aumenta directamente la frecuencia cardíaca. Si era 70 latidos por minuto, aumentale hasta 20. O sea,
Además de que inyectas más sangre, aumentas la frecuencia cardíaca y con eso aumentas el gasto cardíaco. Pero, mira, eso es una miocardiopatía dilatada. Estas enfermedades se ven generalmente en los pacientes con infarto de miocardio. Esto ya es patológico, ya superó la distensión óptima del ventrículo. Un paciente que se le infarta el tabique interventricular o que pierde el 30-40% de su masa, por dar un ejemplo, ventricular activa, lo que va a hacer el cuerpo es tratar de llenar más el ventrículo para que pueda compensar la contractibilidad del músculo sano, mantener el gasto cardíaco. Pero con el tiempo eso empieza a dilatar, genera un corazón grande, mira, hay cardiomegalia. Y además genera una disfunción de tipo sistólica, ¿no? Porque esta sístole ya no va a ser efectiva, porque se ha dilatado tanto que cuando tiene que contraerse ya no va a inyectar la sangre en las cantidades necesarias, que se llama disfunción sistólica en los pacientes con insuficiencia cardíaca por un excesivo uso del elongamiento de la longitud de la fibra muscular, que fue compensatoria en un primer momento, pero resulta patológica en el tiempo, y eso genera las miocardiopatías dilatadas, que a su vez disminuyen la fracción de eyección, ¿no?, del 60%. Vamos a ver ahora la contractibilidad es directamente proporcional al gasto cardíaco. Nos habla sobre la geometría ventricular y ya no vamos a conversar de Frank Starling, sino de la ley de Laplace, que dice que la presión es directamente proporcional a 2 veces el grosor de esa estructura, ¿no?, por la tensión sobre el radio, pero es inversamente proporcional al radio. Significa que cuanto más radio haya, menos presión va a haber dentro de esa estructura. Y mientras más grosor, más presión, ¿no? Mientras más grueso es esa estructura, va a haber más presión. Vamos a ver. Aplicado a una esfera, por ejemplo el corazón, dicha ley afirma que la presión se relaciona directamente con la tensión y el grosor de la pared, mientras que guarda una relación inversa con el radio. Mira, acá te he puesto una imagen del Robin de patología sobre un músculo ventricular normal, que no se parece a la imagen anterior, y un músculo ventricular hipertrofiado. El grosor acá, te lo he puesto para que veas la diferencia, no es la misma. Este grosor es más grande y este radio es más pequeño, ¿ya? Entonces, el aumentar el grosor de la fibra va a aumentar la presión, pero eso a su vez mejora la contractibilidad de ese músculo de manera compensatoria durante cierto tiempo. Cuanto mayor sea el grosor de la pared de la esfera, mayor será la presión que puede generarse para la eyección de la sangre. Mira, acá vemos un ventrículo normal. ¿Y cómo tú das fe de que esto es así? Por ejemplo, acá tenemos el ventrículo izquierdo normal y el ventrículo derecho normal. Vean que el grosor del ventrículo izquierdo no es el mismo que el grosor del ventrículo derecho. Y esto es porque este grosor es mayor, porque este ventrículo tiene que generar una presión mayor para vencer a la presión de la aorta. Entonces, por eso es que es la anatomía de esta forma, no macroscópica, para poder expulsar la sangre que va a mayor presión. Ahora, este mecanismo que estamos viendo acá, con este corazón está más grande, se ha hecho una cardiomegalia igual que en el anterior, es un mecanismo de tipo compensatorio. Esto es fisiológico, pero puede pasar a ser compensatorio en el contexto de una enfermedad también. Y de lo que es grueso se hace mucho más grueso, porque tiene la necesidad de bombear contra una presión mayor. Por ejemplo, los pacientes hipertensos, que tienen presiones de 200 milímetros de mercurio en sistólica. Entonces, ese ventrículo tiene que vencer la presión de 200, tiene que contraerse a 210, 220, durante 10 años, durante 8 años, que en el contexto de un paciente que no recibe tratamiento, ¿no? Entonces, esa fibra muscular, para aumentar esa presión, va a ser directamente proporcional a
el aumento del grosor de esta pared, ¿ya? Y eso genera esto que es una miocardiopatía no dilatada, sino hipertrófica, ¿ya? Hipertrófica. Algo que no les dije de esta imagen anterior es que, de esta imagen, vean, el radio es más pequeño. Y acá el radio es un poquito más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, al comienzo esto sí va a compensar sin ningún problema al paciente, pero luego con el tiempo este radio se va a hacer tan pequeñito que mientras más presión, menos radio. Ya no tiene presión de 180, ahora su presión es de 200, ya no es de 200, ahora es de 210 milímetros. Y cada vez se va a hipertrofiar más y el radio se va a hacer más chiquito, más chiquito, más chiquito. Hasta que en un punto de la enfermedad, ese paciente ya no va a tener espacio para llenar la sangre en el ventrículo. Y este músculo que está hipertrofiado no se va a relajar, no hace bien la diástole. Entonces, si no hay buena diástole y encima el radio está pequeño, no hay un buen llenado ventricular. Y eso se llama disfunción diastólica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los insuficientes cardíacos pueden hacer disfunción sistólica o disfunción diastólica. Y este sería un ejemplo de disfunción diastólica, cumpliendo con la ley de Laplace. Ahora veamos la postcarga. Bueno, eso es con respecto al crecimiento del ventrículo, ¿no? La postcarga, dice, para el ventrículo es la presión aórtica. Así es, la velocidad de... Entonces, pero a lo que yo quería llegar acá era que mientras más... Acá solamente nos quedamos que mientras más gruesa la pared, ¿no? Es porque hay mayor presión para ayudar a vencer por la presión de la aorta de manera fisiológica, ¿ya? Con respecto a la postcarga, es la presión que va a ir en contra de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Esa es la postcarga. Por ejemplo, la presión de la aorta, ¿no? Mientras más presión de la aorta, hay una mayor postcarga. Y dijimos que la postcarga es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Significa que a mayor postcarga o a mayor presión de la aorta, menor gasto cardíaco, ¿ya? La velocidad del acortamiento del músculo cardíaco es máxima cuando la postcarga es cero y la velocidad de acortamiento disminuye a medida que aumenta la postcarga, ¿ya? Entonces, es inversamente proporcional. La postcarga dice, cuando hay un aumento de la resistencia vascular, fuerza de oposición a que la sangre fluye, ya dijimos, cuando se activa la vasoconstricción a nivel de las arteriolas o de los vasos arteriales, eso, por ejemplo, ¿quién activa la vasoconstricción? Por ejemplo, la endotelina, por ejemplo, el tromboxano A2, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina. Y si es que tú haces más vasoconstricción, aumentas la postcarga y disminuyes el gasto cardíaco. Pero si tú haces vasodilatación, es decir, disminuyes la resistencia vascular, entonces mejoras el gasto cardíaco, ¿ya? Muy bien. Eso es la postcarga. La contractibilidad ya la dije hace un momento, que es la geometría de la clase. Muy bien. Con respecto a la postcarga, ¿no? Tenemos que la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, ¿no? Se denomina la postcarga. Mira, si tú tuvieras una estenosis de la válvula aórtica y tuvieras dificultad para la salida de la sangre porque está estenosado, entonces él debe contraerse con mayor fuerza para vencer la presión de la válvula aórtica. Ejemplo, estenosis aórtica. Eso aumenta la postcarga. Si tú tuvieras una arteria aorta sumamente tensa, hipertrofiada, ¿no? Poco elástica, él tiene que vencer con mayor fuerza esta postcarga, ¿ya? Si hay resistencia vascular sistémica, también tiene que aumentar. Y eso genera, ya dijimos, aumento del grosor del músculo, ¿ya? Determinantes del gasto cardíaco. La postcarga del ventrículo es la presión del ritmo. Y dijimos que este valor corresponde, miren acá en la curva, en el diagrama del volumen-presión, a la tercera fase donde el ventrículo tiene que vencer la presión de la arteria aorta. Ya se abre la válvula aórtica, la vence la presión y entonces la postcarga ha cumplido su función, porque ya venció la presión de la válvula aórtica, ¿ya?
Y vean en esta imagen anatómica real del Robin de patología, vemos cómo este corazón no solamente tiene hipertrofia del ventrículo derecho, sino también del lado izquierdo, porque la sangre ya no sale, se regurgita la aurícula, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y aumenta la presión en la aurícula derecha, quien también se hipertrofia para tratar de eyectar la sangre a la arteria pulmonar y terminas con este tipo de corazón, ¿ya? Donde la diástole, el llenado ventricular, es insuficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, acá que nos dice el Harrison de medicina interna, tenemos que el gasto cardíaco, ¿no?, es igual o está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Ya dijimos que el volumen sistólico está determinado, mira, el Harrison de medicina interna también te lo menciona con el Robin de patología, la precarga, la contractibilidad y la postcarga. Dijimos que la precarga está determinada principalmente por el retorno venoso a las cavidades izquierdas. Y bueno, la postcarga está determinada por la presión de la arteria aorta, ¿ya? Ahora, vean aquí, los centros vasomotores son los que vimos a nivel de la médula y a nivel de la médula espinal en la región torácica van a generar la activación del sistema nervioso simpático para aumentar la resistencia periférica, o si es que fuera a nivel colinérgico también desde el bulbo, la disminución de la frecuencia cardíaca, o también la nulidad de este sistema para que la resistencia aumente o disminuya según la necesidad del organismo. Y esto a su vez, miren, qué interesante, cómo es que el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica determina la presión arterial, ¿ya? Esta es la fórmula de la presión arterial. Gasto cardíaco por resistencia vascular. Si tú aumentas el gasto cardíaco, aumentas la presión. Si tú aumentas la resistencia vascular, aumentas la presión arterial, ¿ya? Y estos centros vasomotores a su vez están estimulados por los vasoreceptores, ¿no? Si baja la presión a nivel de la carótida o a nivel del callado aórtico, activa al sistema vasomotor para mejorar la resistencia. Tienes una diarrea aguda, estás perdiendo líquido o tienes una hemorragia y baja la presión en los vasoreceptores, esto activa el centro vasomotor a través del noveno y el décimo par craneal, que ascienden al tronco cerebral y luego bajan vías descendentes tanto para el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? A nivel del corazón aumenta la frecuencia cardíaca a través del sistema nervioso simpático y a través de los vasos hacen vasoconstricción a través de los alfa receptores, ¿ya? Acá también lo mismo, gasto cardíaco, que es esto de acá, depende de la frecuencia cardíaca, que a su vez está determinada por el sistema nervioso simpático, y el gasto cardíaco a través del volumen sistólico, que a su vez está determinado por la precarga, la postcarga y la contractibilidad, ¿ya? Finalmente, el electrocardiograma. Yo no sé por qué tantos temas, pero así es. Electrocardiograma. Oye, este resumen de la vida, de verdad. Tienes que estudiar, te voy a preguntar. Oye, todas mis preguntas vienen de las diapositivas, así que no te puedes quejar. Tienes que aprobar con mínimo 15. ¿Ya les está enseñando su compañerito? ¿Cómo se llama? Max. ¿Sí? ¿Están recibiendo? Sí. Muy bien, un pequeño break para que ya se respiren para terminar. Mira, esto es lo que ya te vas a ver hacer todo cuando seas interno. Es lo único que vas a hacer, electrotriturar tu cabeza. Es lo único que vas a hacer. Ir a recoger los exámenes de laboratorio. Ya se acaba. Todo tu año completo, recoger laboratorios, hacer electrocardiogramas. Y para que no vayas a estar preguntándote la técnica, cómo vas a hacer, acá te vamos a enseñar. Muy bien. Entonces dice que, ¿qué es el electrocardiograma según el Lyson? Es un cálculo de diferencias de potenciales sobre la superficie del cuerpo. Mira, sobre la superficie del cuerpo tienes estos electrodos que están sobre la piel de los brazos y sobre la piel de las piernas, sobre la superficie del cuerpo. Tienes estos otros electrodos que están sobre el pecho del paciente. ¿Ya? Estos electrodos que son los precordiales. Muy bien. Van a cuantificarse sobre la superficie del cuerpo y vamos a detectar la despolarización y la repolarización del corazón en estas
diagramas que van a ser trazados gracias a esta actividad eléctrica de despolarización y repolarización de la fibra cardíaca, ¿ya? Muy bien, dice que la corriente se propaga desde el corazón. Nosotros no estamos midiendo el potencial directo del ventrículo o el potencial directo de la aurícula. Estamos midiendo lo que llega a la piel, ¿no? Esa cantidad de electricidad que se propaga hacia los tejidos adyacentes que lo rodean, ¿no? Y una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie y eso es lo que nosotros medimos en el electrocardiograma, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Acá tenemos, imaginemos que esta cajita que está acá. Otra cosa. Hay distintos tipos de derivaciones de los electrocardiogramas. Unas son las bipolares, vean acá, que tienen brazo derecho rojo, brazo izquierdo amarillo, su electrodo. Este es el que va a tierra, el derecho, y este es el izquierdo, ¿ya? El verde. Pierna izquierda o pie izquierdo, pierna izquierda verde. Siempre es así. Todos los electrocardiogramas vienen así. Así es como se debe de colocar y los electrodos precordiales, ¿ya? Entonces vamos a ver. Esta máquina, ¿no?, que vemos acá, que es el registro, ¿no?, donde se va a ver los valores del voltaje, ¿no?, si es que aumentan o disminuyen. Esto es como que está yendo, pues, ¿no?, a la superficie del cuerpo de la persona, ¿ya? Y este es el que va a medir ese voltaje. Esta es la superficie de la piel y esto sería el corazón o la fibra muscular. Nosotros no estamos midiendo acá adentro, ¿no?, directo en la fibra, sino sobre la piel, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver cómo se traza esa onda de despolarización. Durante la despolarización, el potencial negativo, ¿no?, normal del interior de la fibra se invierte y se hace positivo. Acá está claro, porque empieza a ingresar sodio, ¿no? La despolarización empieza a ingresar el sodio al intracelular y se hace ligeramente positivo y negativo acá. Dice, observe que cuando la despolarización ha alcanzado la marca intermedia en el registro ha aumentado su valor pico máximo. Acá, vamos a ver esto. Entonces, mira, este electrodo está en la zona negativa y este electrodo está, porque esto se está despolarizando, está en el lado positivo todavía. Porque recuerda que la despolarización de la aurícula sigue un camino, ¿no? O ya del ventrículo, vamos a poner, del ventrículo. Entonces, cuando la aurícula se despolariza a nivel del nódulo sinoauricular, empieza a ir por los ácidos nodales y va a ir de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, este es el sentido, ¿no? Está despolarizándose de arriba hacia abajo, ¿no?, de izquierda a derecha. Porque esto es la piel de la persona, ¿no? Y las cargas se están yendo de esta forma. Entonces, ahí tenemos, el electrodo del exterior de la fibra está en una zona de negatividad y el otro electrodo del exterior está en la zona de positividad. Entonces, se está registrando un valor positivo. Y cuando se despolariza y se registra un valor positivo, se va a ver una curva hacia arriba, ¿ya? Muy bien. Entonces, los registros de los cambios de los electrodos se registran como un medidor de alta velocidad. Y ahí es cuando se va a formar esta curvita, ¿ves? Ahora, cuando va a ser isoeléctrico, va a ser cuando, mira, se despolariza toda la aurícula, por ejemplo. Se despolariza toda la aurícula y entonces todo ya es negativo, porque todo el intracelular está con sodio. Todas las fibras, todos los cardiomiocitos auriculares ahora están cargados hasta más 10 o más 0, ¿no? Y afuera todo es electronegativo. Entonces ya no es ni positivo ni negativo, es neutro. Y por eso la curva baja y se queda. Mira acá cómo se ve la despolarización de la aurícula. Está yendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Y eso va a generar, pues, la onda de despolarización, que es la onda P auricular, ¿no?, que se ha medido por esta explicación. Vamos a ver. Entonces, miren, acá les he puesto. Por ejemplo, acá les estoy poniendo un ejemplo si lo hiciéramos con
las derivadas bipolares, ¿no? Que tenía un electrodo rojo en el brazo derecho y un electrodo verde en la pierna izquierda, la negra era en la derecha. Entonces, en ese caso, el electrodo negativo siempre es el rojo, este electrodo, que es este de acá. El electrodo positivo es este, que está en la pierna izquierda. Entonces, si te das cuenta, está yendo de negativo a positivo. Por eso es que se forma esta onda, ¿no? Empieza a despolarizar acá la aurícula en este sentido y la piel es la que va a través de este campo de la piel, va a censar ese potencial a través de estos electrodos, ¿ya? Que es la parte de la corriente que está saliendo, ¿no? Y por eso es que se forma la onda P de despolarización de las aurículas por darte el ejemplo, ¿ya? Muy bien, dice, la onda completa es una onda de despolarización porque se debe a la propagación a lo largo de la fibra. Y este es el electrodo que tú pones, por ejemplo, para el electrocardiograma. Vamos a ver cuáles son esas derivadas. Tienes las derivadas bipolares, tienes las derivadas unipolares y tienes las derivadas precordiales que van a medir ese potencial. Mira, en las derivadas de tipo 1, la derivada 1 es la que va a tener el electrodo negativo en el brazo derecho, que es rojo, y el amarillo, que es positivo, ¿no? Entonces, eso es la derivada 1. Brazo derecho y derecho, izquierdo. Derecho negativo y izquierdo positivo. Derivación 1, ¿ya? Todavía, después vamos a ver cómo se ve trazado. La derivación 2 es la que va de brazo a pierna izquierda. Vas a poner el verde en la pierna y ya como expliqué hace un momento, el negativo es este. Entonces todo lo que vaya de aquí a acá, en este sentido, va a generar una onda positiva. Lo que vaya de izquierda a derecha va a generar una onda positiva, ¿ya? Si fuera al revés, que la onda va de abajo hacia arriba, entonces generaría una onda de tipo negativa, ¿ya? Muy bien. Esa es la segunda derivada. La tercera derivada es la que va del brazo izquierdo, que ahora sería el electrodo negativo, hacia la pierna izquierda, que sería el electrodo. Todo lo que vaya en este sentido, hacia acá, va a generar una onda de tipo positivo. Y todo lo que vaya en contra va a generar una onda negativa. Y se forma este triángulo, que es el triángulo de Pitón, ¿ya? Vean. Siempre es así. De izquierda a derecha es positivo. De derecha a pierna izquierda hacia abajo es positivo. Y con brazo izquierdo y pierna izquierda hacia abajo es positivo. Todo hacia acá y hacia acá. Entonces, eso es el sentido de los electrodos y cómo van a formar sus ondas dentro del electrocardiograma. Otro tipo de derivadas que existen son las derivadas precordiales, ¿no? Donde vamos a poner los electrodos ya no solo en los brazos, sino también en la zona del pecho, ¿ya? Y va a medir de manera más cercana, más que los brazos, de manera más cercana estos registros del corazón, miren, ¿ya? Mira, esta onda de acá que se forma, bastante grande, ¿no? Está pegada cerca al frente del tórax, del pecho del corazón. B4, esta es la B4. La B4 está justo enfrente del corazón y genera una onda más grande, con mayor amplitud, ¿no? Está más cerca, más cercano al corazón. Muy bien. Dice que este electrodo se conecta al terminal positivo del electrocardiógrafo, y el electrodo negativo, denominado electrodo indiferente, se conecta a través de resistencias iguales al brazo derecho, al brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y se van a formar estos diagramas, B1, B2, B3, B4 y B5. Mira, ¿cómo pones esos electrodos B1, B2? Son 6 electrodos. Acá están los lugares donde se colocan. Hay que palpar, ¿no? Primero, segundo, tercer y cuarto espacio intercostal con borde external derecho, el cuarto espacio intercostal con borde external izquierdo, el 3 que va entre el 2 y el 4 que va en el espacio intercostal 5, este que va en medio de los dos, el 5 que también está en el quinto espacio pero con la línea media clavicular, y el 6 que está con la línea axilar, ¿ya? La línea axilar anterior izquierda. Allí colocas estos electrodos y mira, el B6 está
registrando bastante la actividad a nivel del ventrículo izquierdo, mientras que el B1 está sensando más la cara del ventrículo, la cara anterior del ventrículo, ¿no? La cara anterior del ventrículo, y esto da registros distintos dentro del electrocardiograma. Mira, la B6, por ejemplo, vemos, por ejemplo, mira acá cómo se ve el complejo QRS a nivel de B6. Se ve con una amplitud bastante grande porque está cerca del ventrículo izquierdo, donde ocurre pues la despolarización de las aurículas. Pero visto desde este lado, ¿no?, que está más lejano, va a generar que el complejo, el QRS más bien, ¿no?, sea más pequeñito, ¿no? Y lo que más va a ver es la onda S, la despolarización de las zonas de la parte final de los ventrículos, ¿no?, de la parte anterior de los ventrículos. Entonces, por eso es que acá el complejo QRS se ve chiquito y acá se ve grande, ¿no?, porque depende de qué cara está mirando al corazón. Dime. Una consulta, perdónenme, pero no interpreté. Primero te estoy enseñando cuáles son las derivadas para que después entiendas qué significan las ondas. Muy bien, luego tienes finalmente las derivadas unipolares que van a ser, tienes acá las del, que van a ser simplemente el brazo derecho, pues unipolar, ¿no? ¿Ya? Tienes las del brazo derecho, las del brazo izquierdo y las del pie izquierdo, ¿ya? Entonces, estas derivadas van a mirar al corazón desde perspectivas distintas, ¿no? Este va a mirar más el lado derecho, la zona derecha de la despolarización o la repolarización ventricular, y estas más del lado izquierdo. Las más usadas son las derivadas unipolares y las derivadas precordiales, ¿ya? Acá tenemos que, miren, son similares, derivadas precordiales de todas, son similares a los registros de las derivaciones estándar, excepto que el registro en el lado derecho está invertido, ¿no? Ya les expliqué por qué está invertido. Esto es el QRS, esta es la onda T de despolarización, de repolarización ventricular, y esta es la onda T de repolarización ventricular, que son invertidas porque esta está en el lado derecho y esta está en el lado izquierdo. Eso es lo que se ve, perdón, acá tiene que ser derivadas unipolares, ya no precordiales, unipolares. Vamos a ver entonces qué significan esos complejos de despolarización, por ejemplo, como les expliqué a nivel de la aurícula. Por ejemplo, el electrocardiograma se estudia casi siempre en la derivada 2, pero no es la única derivada que existe. Ya les dije, derivada 1, derivada 2, derivada 3, las precordiales y las unipolares. Muy bien. Tienes acá que tienes ondas, tienes intervalos y tienes segmentos, ¿ya? Esta es la onda P, ya ven conociéndola, es la onda de despolarización. Tienes esta onda Q, ¿no?, que significa que va a haber una despolarización de la zona del tabique interventricular. Tenemos la onda R, que es la despolarización de los ventrículos. Esta onda S, que también es parte de la despolarización final de los ventrículos, y la onda T, que es la repolarización ventricular, ¿ya? Los intervalos, ¿no?, son zonas que van a ir desde el inicio de una onda hasta el inicio de otra. Ese es el intervalo, por ejemplo, PR, ¿no?, porque casi siempre o casi nunca se ve la onda Q. Por eso es que le llaman generalmente intervalo PR. Pero en la derivada 2, como en esta imagen, se puede. Ahora, tienes acá el segmento ST, ¿no? Entonces, este segmento no está comprendido con ninguna onda, simplemente es una línea isoeléctrica. Ese es el segmento ST, ¿ya? Que tienen importancia en el electrocardiograma cuando yo estudié pues, enfermedades del electrocardiograma. Vamos a ver. Acá tenemos primero vamos a ver los voltajes del electrocardiograma y luego el tiempo en el que ocurren estos eventos que se han censado a través de las derivadas o de las derivadas precordiales o unipolares. O bipolares, lo que haya utilizado. Entonces, miren, normalmente para los voltajes vas a tener, ¿no?, que tienes
normalmente acá vean de 0 a 1. O sea, todos estos son 5 cuadraditos pequeños y 5 cuadraditos pequeños en las verticales. Entonces, cuando tú juntas los 10 cuadraditos pequeños en las verticales, has completado, ¿no?, acá 1 milivoltio. 1 milivoltio. Eso es con respecto. Entonces, si llegas hasta acá, si tu onda llega hasta acá, tiene un voltaje de, por ejemplo, ¿no?, 0.5 milivoltios. Si llega hasta arriba, 1 milivoltio. Y si supera el 1 milivoltio, por ejemplo, 1.2, 1.3 milivoltios, ¿ya? Eso es con respecto a las verticales. Mira, normalmente el complejo QRS mide de 1 a 1.5 milivoltios, el QRS, ¿ya? La onda P puede estar entre 0.1 a 0.3, como se ve acá, no pasa del 3 milivoltios, y la onda T, que es un poquito más grande, puede estar entre 0.2 a 0.3, ¿no? Entonces ahí tiene 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y así hasta el 1. Esas son las medidas normales en este papelito que tú vas a utilizar para cuando lo imprimes al electrocardiograma, ¿no? Y eso, por ejemplo, son las medidas normales. Y mira lo que te dice acá el libro. Las derivadas precordiales, el voltaje del complejo QRS puede ser de hasta 3 a 4 milivoltios. Vamos a ver. Entonces, en las precordiales, o sea, estas que están más cerca del corazón, las que están pegadas acá en el pecho y están más cerca, pueden tener un voltaje mayor porque están más cerca de la electricidad que se genera, ese voltaje que se genera durante la despolarización del ventrículo, ¿ya? Entonces, mientras más cerca esté, claro que el voltaje va a aumentar, y mientras más alejados estén los brazos, el voltaje va a ser menor, ¿no? Es por eso que cuando tú ves el QRS en una derivada 5 o 6, el complejo es grande, pues mide más, mide hasta 3 a 4 milivoltios, o sea, es mucho más alto, ¿no? Mucho más largo. En cambio, cuando tú lo ves en ondas derivadas, por ejemplo, de los brazos, va a ser menos, entre 1 a 1.5, ¿ya? Y mira lo que dice, estos voltajes son pequeños, 0.3 milivoltios es muy pequeño, o 1.5 milivoltios, o 3 a 4 milivoltios es muy pequeño en comparación al potencial de 110 milivoltios que tú registrarías si es que pusieras el electrodo directo en el músculo cardíaco, ¿ya? Pero tú lo estás midiendo en la piel. Esto es con respecto a esta zona de aquí del tiempo, ¿no? Entonces ya sabes que hay voltajes y hay tiempos. Normalmente este papelito se va a imprimir a razón de 25 milímetros por segundo, ¿ya? Entonces mira, acá tienes un segundo y acá tienes 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes, y dentro de cada cuadrado grande tienes cuadrados pequeñitos, 5, 5, 5, 5 por 5, 25, entonces son 25 milímetros por segundo que se va a hacer este trazado, ¿ya? Y si tú deseas saber cuánto vale cada cuadradito, entonces acá tenemos que desde el 0 hasta el 1 son 5, entonces va a valer 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Y cada uno de ellos va a valer 0.04, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tienes la onda P. La onda P generalmente debe durar un promedio de 0.12 milisegundos. Y si tú cuentas 1, 2, 3, 3 por 4, 12. Es lo regular que debe de medir la onda P, ¿ya? Y así también hay medidas para la onda, el complejo QRS, para la onda T. Todos ya tienen valores establecidos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tienes que el intervalo PR no debe medir, o en promedio debería medir 4 cuadraditos, 4 por 4, 16. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, pues, por ejemplo, en la fibrilación auricular no vas a ver onda P. No, el corazón cuando fibrila a nivel auricular no forma la onda P, hay onda P ausente, por ejemplo. Por ejemplo, en las enfermedades de conducción cardíaca, como los bloqueos auriculoventriculares, es decir, que el impulso pase desde la aurícula hasta el ventrículo, demora. A veces este intervalo PR ya no es 16, porque dijimos que
dijimos que había un retraso desde que empezaba el impulso de la aurícula hasta que llega al ventrículo. Dijimos que era 0.03, luego había un retraso de 0.09, luego un retraso de 0.04 y al final tenías un retraso de 0.16 segundos para que esto se contraiga y recién el ventrículo, ¿no? Para que se pueda llenar bien el ventrículo. Pero en algunas enfermedades, como los bloqueos auriculoventriculares, ya no es 0.16, puede ser 0.20. Entonces ya no van a ser 4 cuadraditos, ¿no? Pueden ser 5 cuadraditos. 5 por 4, 20, ¿no? Entonces esa es la importancia de los voltajes y del tiempo en el electrocardiograma. Por ejemplo, la onda P normal debe tener una altura de al menos 25 milímetros con respecto al plano vertical, ¿no? Con respecto al voltaje. Y generalmente no debe durar más de 3 cuadraditos, no más de 0,12 segundos, ¿ya? Y mira, acá tienes la derivada 3 de las derivadas. Cuando veas números romanos, son las derivadas bipolares. Cuando veas ABR, ABL y ABF, son las derivadas unipolares. Y cuando veas B1, B2, B3, son las derivadas precordiales. Entonces, la onda P, por ejemplo, es positiva acá, en 2, en 3, acá casi no se ve. Esta onda P, ¿no? Que está en brazo derecho, ¿no? Del lado derecho empieza la despolarización, ¿no? De negativo a positivo, porque la despolarización hemos dicho que va de derecha a izquierda, ¿no? Y de arriba abajo. Entonces forma esta onda de despolarización. Y es negativa, por ejemplo, en ABR, acá. Mira la onda de despolarización de la onda P. Aquí está tomando solamente al brazo derecho, ¿no? Como terminal positivo, pero esta onda de acá del lado derecho no se forma así positiva porque no está yendo en el sentido de la despolarización. Acá, por ejemplo, tienes en el B6, ¿no? Del lado izquierdo, porque esto está yendo de derecha a izquierda, en cambio acá está llegando al derecho, por eso esta es negativa. En cambio acá que llega al lado izquierdo, como en esta derivación 2, al lado izquierdo, entonces es positiva la onda, ¿ya? Eso es lo que quiere decir los electrodos, dependiendo de dónde están y dependiendo del sentido, van a dar la forma o la orientación de la onda. Los complejos QRS, por ejemplo, dice que tienen una duración entre 0.06 y 0.10 segundos, ¿no? Si es que duran más, no es bueno. Y si duran menos, también puedes estar en el contexto de una fibrilación ventricular, ¿ya? Y dice un voltaje no mayor a 3.5, porque si tienen un voltaje más grande, ya estás hablando de una hipertrofia ventricular, está muy crecido. Vamos a ver la onda Q, por ejemplo. Mira, este es el sentido de la despolarización del septum interventricular. Va de izquierda a derecha, así. En tanto que la aurícula se despolariza de arriba hacia abajo, ¿no? Perdón, de derecha a izquierda, hablé mal, de derecha a izquierda, esta se despolariza de izquierda a derecha. Tiene otro sentido y es por eso que la onda Q se ve negativa, porque se acerca al lado derecho. Mira, en el lado derecho, ABR, es bastante la onda de despolarización, porque va hacia el lado derecho, ¿no? Esa es la onda Q. Se ve muy bien en el ABR, que es el electrodo del lado derecho, porque está yéndose la despolarización en este sentido. Acá, ¿no? En el B1, que es más, ¿dónde está? B1, que es lado derecho, vemos que esta es la onda S, que es la onda de las paredes ventriculares, que se ve muy bien en esta cara anterior del corazón, ¿no? Que es la cara de la despolarización de la parte final, de la parte basal de los ventrículos. Después tienes, por ejemplo, que esa es la onda Q, la R es la despolarización de los ventrículos, la flecha tiene que ir hacia allá, porque la despolarización de los ventrículos se da de izquierda a derecha, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, todo lo que los electrodos que vayan hacia el lado izquierdo, de negativo hacia positivo hacia el lado izquierdo, van a mostrar una onda positiva para la despolarización de la R, que es esta de acá. Tienes, por ejemplo, que la onda Q, ¿no? Tiene un voltaje que tiene que ser menor del 25% de la onda R.
Estos son temas para que tú te ubiques cuando leas de la onda Q. La onda Q y la onda R. Ya que cuando estudias infartos de miocardio, la principal onda que se va a ver es la onda Q, porque el infarto del septum interventricular se va a ver alterado porque hay infartos del septum interventricular donde aparecen ondas Q patológicas. ¿Ya? Dura menos de 40 segundos, por ejemplo, y te dicen que, por ejemplo, ¿no? Esto también nos da, los complejos QRS nos dicen en qué sentido está el corazón despolarizándose en su mayoría. Normalmente el corazón debe estar para el lado izquierdo, ¿no? Despolarizándose de aquí para allá, porque todos estos vectores se suman y el vector resultante es hacia allá, como se ve en esta imagen del porno. Todo se despolariza para acá. Aunque ya hemos dicho que el septum interventricular, como se ve en esta partecita, va de izquierda a derecha. Entonces van a ser positivas en las derivadas 1, en las 5 y las 6 que están para el lado izquierdo, que ve la cara izquierda del corazón. Acá tienes un resumen para que lo leas con calma en casa sobre cada uno de los eventos que van a ocurrir durante el proceso de la formación de las ondas en el electrocardiograma. Porque cuando llegas al hospital y te piden que veas el electrocardiograma, a veces no entiendes, no recuerdas, no sabes qué significa cada una de ellas. La onda P y el menos la onda D. Mira cómo las aurículas se despolarizan, ¿no? Y forman a la onda P, ¿ya? Cuando termina toda la despolarización, llegas a la parte isoeléctrica del papelito. Luego tienes el segmento PR, mira, el segmento PQ o PR, que casi nunca suele ser PR nada más, es cuando pasa por el AS, ¿no? El nódulo auriculoventricular. Ese es el tiempo de demora que dijimos desde que inició en las aurículas para que pase hasta la zona ventricular. Ese es el tiempo de demora y esa es esta rayita que se forma, ¿no? Y que va luego a formarse como el segmento PR, ¿ya? PR. Luego tienes la onda U, que dijimos que era la despolarización del septum interventricular. Y finalmente tienes ya la onda R, que es toda la despolarización a nivel de los ventrículos. Luego tienes ya finalmente la repolarización de los ventrículos que van a formar esta onda, que es la onda T, ¿ya? Cada uno con sus tiempos, sus intervalos de segundos específicos ya que van a cumplir los 0,83 segundos que dura el latido cardíaco, ¿ya? Entonces, la onda P es la onda de despolarización, el PR es desde el principio de la onda P hasta el inicio de la Q, y por acá te he puesto, ¿no? Por ejemplo, el intervalo QT es desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Y que, por ejemplo, hay medicamentos, ¿no? Como por ejemplo, medicamentos que van a evitar, ¿no?, que este intervalo QT dure el tiempo que tiene que durar, ¿no? Cuando pacientes que toman, por ejemplo, muchos digitálicos y hacen que la frecuencia cardíaca sea más lenta de lo normal, ¿no? Eso es una toxicidad farmacológica y alarga este intervalo QT. El segmento ST, ¿no? Es importante el segmento ST porque se va a alterar durante los infartos de miocardio. Puede producir un supradesnivel porque no pasa la corriente por esta zona, ¿no? O puede haber un infradesnivel o un supradesnivel del segmento ST. Y las ondas T que representan la repolarización ventricular, ¿ya? Muy bien, para finalizar, esta es la última. Acá tienes los eventos que te pone el Constanzo con respecto a la sístole auricular, contracción de las aurículas, onda P, ¿no? Onda P. Por ejemplo, tienes aquí, ¿dónde está? Onda T. Se va a suscitar en la eyección de la sangre a nivel del ventrículo y luego la repolarización, y esto genera, ¿no?, que se forme esta onda T. Los ventrículos expulsan la sangre, el volumen alcanza su mínimo y se disminuye la cantidad de sangre a nivel del ventrículo. Y eso genera esa onda de repolarización, ¿ya? Ese cuadro es un resumen. Y también te pone incluso los ruidos cardíacos con respecto al ciclo cardíaco. Muy bien, voy a tomar la lista.